Bueno, no pudimos tener nuestra sesión sincrónica el día viernes, no obstante, para que no quede el tema suelto a partir de lo que revisamos la sesión del lunes, estoy creando este video. ¿Sale? Entonces, bueno, con la lectura que hicieron y el organizador gráfico que desarrollaron, más esta explicación, queda parte de la teoría de la ecología de los medios. La clase anterior estuvimos viendo hacia el final cómo se relacionaba esta teoría con la teoría general de sistemas. Y lo que me interesa es que aterricemos entonces esto último. Entonces, como vieron en la lectura, se puede entender de dos maneras. O se entienden como ambientes o se entienden como especies. Si tomamos el sistema y los medios como parte de ese sistema, veremos que ellos producen un ambiente y la interacción de estos con los usuarios son el resultado, o tienen como resultado más bien lo que nosotros somos. De ahí que en la actualidad haya estas disparidades entre generaciones. De nueva cuenta, lo discutíamos la clase pasada, no es que los niños nazcan con un chip nuevo, no. El mismo Scolari, en un estudio interdisciplinar que realizó en Brasil, España, Chile y Portugal y otros dos que se me escapan, encontró que pese a las diferencias geográficas, contextuales y de medios, en su estudio sobre cómo utilizan los jóvenes las tecnologías, encontraron que una de las variables que intentaban hacer evidentes era cómo aprenden. Por esta idea de que hay nativos digitales y demás. Bueno, pues resulta que él encontró que no hay nativos digitales. El proceso de aprendizaje y el proceso de entendimiento es exactamente el mismo que la generación previa y anterior y sucesivamente. No hay una diferencia. Lo que sí hay son ambientes nuevos que someten a los nuevos sujetos a nuevas condiciones para adaptarse a este ambiente mediático. De ahí que Scolari siga trabajando términos de la ecología de los medios. Para entender estos ambientes, McLuhan ya ha desarrollado toda una teoría de cómo se dan estos cambios. Así como los sociólogos explican cómo es la historia a partir de elementos sociales, McLuhan hace una reconstrucción de la historia a partir de la comunicación. Entonces, permítanme compartirles a Juanita Mexicana. Entonces, yo sé que prefieren las definiciones, pero ya sé que tienen las definiciones. Es decir, precisamente ese fue el organizador gráfico. Entonces, permítanme explicar estas cosas. En primer lugar, McLuhan reinterpreta la historia. La interpreta en 5 momentos. 4 muy particulares y un quinto que queda pendiente por la muerte de McLuhan. Entonces, en la primera era, él la llama la era tribal. Es en este momento que estamos viendo con Juanita, y le puse aquí era tribal. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, para que nosotros nos comunicáramos, necesitamos desarrollar todo un lenguaje. Aquí entrarían estudios sobre la relación entre evolución y lenguaje. Si hay estudios de esto, hay un autor que se llama Michael Tomasello que trabaja precisamente la relación entre cooperación y lenguaje en primates para explicar cómo surge nuestro lenguaje. Ahora no voy a entrar en detalles de ese tipo. Lo que sí es importante recalcar es que antes esta era tribal se puede subdividir a su vez en 2 momentos, en la era preverbal y en la era de verbalización, donde ya tenemos un alfabeto fonético. En la preverbal entrarían los elementos que estuvimos viendo con la escuela de Palo Alto.
los elementos de comunicación no verbal. Espacios, fijo, semifijo, informal, gestos, movimientos, colores, contextos altos, es decir, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para coordinarnos mejor, el alfabeto fonético fue la revolución de ese momento. En este ejemplo, para ir viendo el proceso de la comunicación, encontramos que una vez que tenemos un alfabeto fonético, el desplazamiento de un lugar a otro sigue siendo inevitable, pero lo que permite el alfabeto fonético es estandarizar. Podemos comunicarnos, aunque tengamos que aprender las palabras del otro, pero podemos comunicarnos a un nivel más profundo. Podemos transmitir conceptos, podemos transmitir ideas, prejuicios, creencias, valores, cosa que en la preverbal era difícil por las limitaciones de los signos utilizados. ¿Vale? Entonces, primera era para McLuhan, la era tribal, que se subdivide en preverbal y a partir del alfabeto fonético. La presencia es necesaria, sí, no obstante, bueno, reduce las posibilidades de malinterpretar o de incomunicarse con alguien más. Ya sabemos de los axiomas, pero me refiero en el sentido de que va a ser difícil dar con la interpretación correcta. De ahí dice McLuhan, tenemos ya la edad del alfabeto. En esta edad se empiezan a desarrollar la escritura, la información que circula es mucho más fluida y rápida. Empezamos a tener registros de la historia. Piensen en las primeras tabletas de Mesopotamia, el recuento ya de archivar, de organizar cosas. Podemos plasmar ideas religiosas, piensen en los templos egipcios, piensen en los templos romanos, y entonces ya no es necesaria la presencia física de alguien en ese momento. Podemos tener cosas que sustituyan. Voy a tratar de hacer aquí la tabla de, no sé, estoy inventando todo esto con algunos símbolos, signos, de lo que podría ser la escritura sumeria, ¿no? No tengo idea, solo estoy haciendo garabatos al azar. Entonces, ya no es necesaria la presencia de alguien, podemos enviar estos artefactos en lugar de nosotros, donde se transmite esa idea. Ahora, otra vez, aún así hay diferencias entre regiones por los diferentes idiomas que van surgiendo. No obstante, tenemos un cambio del oído a la vista. ¿Vale? Hasta ese momento escribir era raro, el material no era muy asequible, no era fácil, no había disposición para escribir. Si era en piedra, había que tener especialidad para cincelar, tenía que tener una institución creada para tener personas que supieran utilizarlo. Y a partir de este momento tenemos entonces el surgimiento de otro punto, que es la edad de la imprenta. ¿Sí? A Europa llega la imprenta. McLuhan sabe que son los chinos quienes desarrollan esta tecnología que revoluciona de nueva cuenta en términos de comunicación el proceso histórico humano. Y entonces es a partir de esta imprenta en donde se reconstruye y se empiezan a cortar distancias. Si bien aquí era necesario tener a alguien que supiera leer y escribir, y que supiera cincelar, la edad de la imprenta trae algo novedoso. Trae tecnologías en cuanto al papel, en cuanto a la distribución. Ya tenemos libros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos libros? Hay que mandarlos a todas partes. Entonces, McLuhan se da cuenta que es la imprenta la que empieza a trastocar todas las instituciones para adaptarse
a esta forma escrita. La escritura nos ha permitido cambiar y transformar la mayor parte de lo que somos a lo largo de la historia, precisamente porque tenemos la capacidad de plasmar cosas para que repercutan a largo plazo. Entonces, con esta tecnología, con la imprenta y con el papel y con la circulación, aunque no lo crean, hubo gente que se opuso en su momento a los libros. Antes dependían mucho de la memoria, había que memorizar básicamente si estudiabas en algún monasterio o si tenías educación particular, tenías que memorizar casi todos los fragmentos porque no había copias disponibles. Pero ahora las copias se pueden distribuir entre muchas personas y entonces ya no está concatenado solo a una o dos personas, sino el mismo ejemplar puede llegar a 100, a 1000 y exponencialmente. Entonces, esa es la revolución comunicacional. Aún así, la presencia es requerida en términos de que, bueno, si vas a mandar periódicos, estos tienen que estar físicamente en otro lugar para que sean decodificados. Aquí, McLuhan nos sigue indagando en sus investigaciones y dice, bueno, ¿y qué pasa con el siguiente salto? Y entonces es aquí donde da el salto de esta edad de la imprenta, de la galaxia de Gutenberg le llama él, a una nueva modalidad que él le llama la edad electrónica. Esta edad comienza con el telégrafo. Para los que no estén familiarizados, bueno, si han escuchado del código Morse, tiene que ver con el código Morse, ¿no? Entonces vamos a ver si puedo hacer aquí algo referente a esto. A ver si me queda, ¿sale? Entonces, a ver si me conozco. Bueno, tal vez no me quedó muy bien, pero la intención. Y aquí le iban picando y entonces aquí esta agujita tocaba con un cable y mandaba las señales eléctricas y aquí estaba el código Morse, ¿no? Un puntito, dos puntitos, un silencio y un puntito significaban letras. Estoy inventando, no quiero decir que sea así, pero solo para ejemplificar, ¿sale? Entonces, con la edad del telégrafo ocurre algo nuevo. Hay un salto en el modo de comunicar. Y entonces resulta que ya la presencia no es necesaria aquí. Podemos enviar mensajes sin la necesidad de la presencia física. Es necesario tener un dispositivo que haga la función de conectar, pero ya no es necesario que se envíe físicamente todo esto. Eso es el telégrafo. Ahora imaginen con la radio. Fue otro gran salto. Podemos mandar señales ya no a estas dos, sino podemos mandar señales a distancias todavía más, valga la redundancia, lejanas. ¿Sale? Esta radio recupera entonces parte del telégrafo y de ahí da otro salto, que es el salto a la televisión. La televisión presenta algo que nunca habíamos podido tener, nos da la capacidad de tener presencia física sin estar en el lugar. Podemos tener a una persona enfrente de nosotros sin que físicamente la veamos ahí. Y nos da justo en lo que nuestra propia evolución nos ha permitido, que es la vista. La vista se recupera y por primera vez en la historia tenemos la capacidad de transmitir imágenes en tiempo real. Lo que está sucediendo aquí lo puede ver alguien de acá, lo que está sucediendo aquí lo puede ver alguien de acá a través de la televisión.
Esas son las revoluciones técnicas que McLuhan encuentra. Ahora, él prevé una quinta era que él le llama post-eléctrica o edad de la información, en donde podemos recurrir a todas estas previas en estos aparatos. Yo tengo casi, no toda, pero tengo casi a mi disposición toda la historia escrita hasta este momento. Tengo casi a mi disposición la capacidad de estar aquí y que alguien al otro lado del planeta Tierra me vea en tiempo real. Si aquí son las 5, invento allá son las 9 de la noche. Entonces, esas son las grandes diferencias. Esta quinta revolución, otra vez, modifica nuestra comprensión de la comunicación, nos da más y nos permite ir más lejos que las revoluciones técnicas previas. Siempre atravesadas, ¿por qué? Por la información transformada en comunicación. ¿Sale? Entonces, aquí uno se pregunta, bueno, este es el ambiente mediático en el que vivimos. Ahora, ¿cómo nos relacionamos? Aquí McLuhan desarrolla dos tipologías sobre lo que él llama interacción o interfaz, que algunos de sus estudiantes de su escuela, de la teoría de los medios, han estado recuperando. En particular, Carlos Escolari dedica todo un libro a la interfaz. Es decir, ¿cómo me vinculo yo con estos medios? Y resulta que la interacción se puede hacer de dos maneras. O es fría o es caliente. No, no es morbosón este sentido. ¿A qué se refiere con caliente? Bueno, hay medios en los que la interacción es poca. Piensen en la televisión, piensen en la radio. En la radio, bueno, yo la tengo que prender y tengo que sintonizar la estación. Y hasta ahí deja toda interacción con el medio. En la tele ocurre lo mismo. Prendo la tele, elijo el canal y me quedo ahí. ¿Sale? Y aquí es donde entra la explicación. Es caliente porque básicamente la tecnología está haciendo todas las veces de interacción. Es la que rige la interacción. Sin embargo, hay otros medios que en lugar de darme casi todo, tengo yo que hacerlo. Y entonces piensen en un periódico, piensen en un diario. En un diario, ¿qué ocurre? Cuando yo abro el periódico, la página principal, perdón, no cuando lo abro, sino cuando veo la página principal, empiezo a ver notas, ahí, encabezados. Y entonces cada encabezado me manda a una sección del periódico. El periódico me obliga a leer el periódico de la manera en que el medio me está diciendo. Me hace a mí partícipe de su lectura. Ocurre lo mismo con los libros. Aquellos que hayan leído a Julio Cortázar saben que Cortázar tiene esta idea del lector cómplice y entonces hacemos lo que Cortázar nos pide, que nosotros seamos quienes reconstruyen la historia. Tengo una tesista que está trabajando precisamente en las plataformas de Netflix y está trabajando en cómo estos medios, estas plataformas nuevas que combinan la tele y las nuevas tecnologías, el Internet, están creando interfaces nuevas, en donde la interfaz está dejando de ser caliente para transformarse en fría. La era de la información tiene dispositivos fríos. Nosotros somos los que tenemos que interactuar. Nosotros somos los que buscamos. Nosotros somos los que creamos contenidos. ¿Sale? Entonces, cuando hablen de interacción caliente, se refiere a que el medio es quien lleva la mayor parte de la interacción, quien dirige la interacción. Cuando hablamos de un medio frío,
Estamos hablando de un medio o de una tecnología a un medio que no tiene la batuta, sino nosotros somos quienes dirigen la interacción. ¿Sale? Ahora, McLuhan inserta, y los demás teóricos insertan esta teoría, esta metadisciplina, como me dijeron algunas de ustedes, como algo que no se restringe solo a hablar de medios, sino que explica la evolución que estos van teniendo. ¿Cómo explica McLuhan la evolución de este 1 a este 2, al 3, al 4? Bueno, resulta que para McLuhan es de vital importancia que cada tecnología y cada medio va a estar sometido a esta adaptación constante al ambiente. Aquí la TGS, la Teoría General de Sistemas. Entonces, cada vez que el ambiente cambia, cada vez que el sistema se ve sometido a nuevas dinámicas, los medios, las tecnologías también deben de adaptarse a esta nueva dinámica. Entonces, para explicar eso, recurre a lo que él llama la tétrada. En donde dice, la tétrada, espérenme, son 4 cosas. Por un lado, tengo que cada tecnología o cada medio extiende algo. Una vez que lo extiende, lo vuelve obsoleto, recupera y revierte algo. ¿Qué entiende por cada uno de ellos? Bueno, toda tecnología o medio extiende una facultad física o psíquica del hombre. Aquí en el ejemplo de Juanita, tenemos que la primera fue la tribal, entendida como pre y el alfabeto fonético. ¿Sale? En esta edad tribal, ¿qué es lo que extendió el alfabeto? Nuestras ideas. Nuestras ideas son ahora no solo internas, sino que se pueden expresar a otras personas. Mi autoconciencia, mis creencias, mis prejuicios, ahora alguien más las puede tener. ¿Qué vuelven obsoletos? Bueno, si antes se hablaba con mímica, con gestos, con gruñidos, eso poco a poco empieza a desaparecer. No quiere decir que estén eliminados, van a coexistir simultáneamente, pero poco a poco dejan de ser primarios. Y ahora el nuevo medio es el que predomina. No dejamos estos gritos ni estos gruñidos. Sabemos que cuando algo nos molesta podemos hacer... O cuando vemos a alguien le podemos chiflar. No recurrimos a la palabra. Entonces, no es que desaparezcan, sino que coexisten, pero es el nuevo medio o la nueva tecnología la que hace la función principal ahora. ¿Qué recuperan siguiendo la tétrada? Espérenme, voy a ponérselas, voy a copiarlas de otro lado para que las puedan ver aquí. Ahí está. Ahora, ya tenemos los primeros. ¿Qué extienden? ¿Qué vuelven obsoleto? ¿Qué recuperan? Ninguna tecnología nace de cero. Él se rige por los principios darwinistas. Entonces, como toda evolución, siempre recupera cosas previas. La imprenta recupera del alfabeto fonético las letras y las plasma por escrito. Esta capacidad que tiene, ya no presencial, sino de eliminar la presencia como necesidad, es algo que también va a recuperar la radio y la tele de la imprenta. Por eso les digo que están concatenados, no están separados y aislados, sino que la ecología de los medios nos permite explicar qué vinculación hay entre las tecnologías, de tal manera que entendamos cómo se relacionan unas con otras. ¿Sí?
Y entonces sabemos que cada una de ellas extendió algo de nosotros. Volvieron a la anterior obsoleta, no la eliminaron, la volvieron solo obsoleta, sigue ahí, pero ya no como principal. Recuperaron algo de ella para poder mejorarlo. Y aquí está el último punto. ¿Qué revierten? Cuando llegan a un punto en donde ya no pueden dar más de sí. El boom de los celulares. Todo el mundo quería celulares y pensaban que íbamos a llegar a hacer muchas cosas con los celulares. Y estamos en una época en donde pareciera que han alcanzado el límite de lo que podrían alcanzar. Es decir, podemos hacer videollamadas, podemos hacer llamadas, podemos mandar imágenes, podemos tener redes sociales solo de imágenes, como si viviéramos en el antiguo Egipto, con muros y demás. Ahí está Instagram, ahí está Pinterest, está el de emos y porno, ¿cómo se llamaba? Bueno, se me fue el nombre del este. Entonces, pero al parecer solo hasta ahí ha llegado. Piensen en la tele llegó hasta ponernos teles y plataformas. Les decía, mi tesis está investigando cómo se relaciona eso con las plataformas de Netflix, de Prime, Amazon Prime. Entonces, estas mismas están llevando al límite a esta tecnología. La frase más sonada, el medio es el mensaje, está hecha porque McLuhan entendía que todo contenido está en relación directa al ambiente mediático en el que se vive. Si yo vivo en un ambiente en donde el primordial es el periódico, entonces voy a tratar de ajustar todos mis mensajes a ese periódico. Si yo vivo en una época en donde solo hay radio, entonces trato de ajustar el radio como principal, ¿no? Trato de ajustar mis contenidos al radio. Piensen en las novelas, surgen de las historias, de las anécdotas que contaban, los juglares, etcétera. De ahí se ponen por escrito en novelas, en libros. De ahí estos pasan a la radio como radionovelas y de ahí pasan como telenovelas. Y ahora tenemos que pueden ustedes construir sus propias series a partir de ciertos elementos que se les presenta, como en Bandersnatch, ¿no? De Black Mirror y otras más que hay. Entonces, cuando McLuhan dice el medio es el mensaje, no te está diciendo que haya determinismo, te está diciendo que tú vas a tener que adaptar el mensaje al tipo de tecnología y al ambiente mediático en donde te encuentres. Y a partir de eso vas a construir esta relación. Lo que han visto en otras materias del cross media y demás es precisamente cómo retomaron parte de estos postulados y los adaptaron para empezar a hablar de ambientes mediáticos. ¿Sí? Esta es la ecología de los medios. Nos permite explicar ambientes, nos permite explicar las tecnologías y la interacción entre ambiente, medio y tecnología para entender cómo nos comunicamos hoy en día y cómo se da esta difusión de información. ¿Por qué la TGS? Porque necesitamos información para que se distribuya en todo el sistema. ¿Cómo vamos a lograr eso? A través de los medios y las tecnologías. Seguramente han escuchado de las TICs. Bueno, pues las TICs son esto precisamente. Comunicación e información. Esto nos permite comunicarnos a grandes cantidades de personas y de crear ambientes mediáticos para que las personas piensen, interactúen, se relacionen de determinada manera. No quiero hacer extenso el video porque sé que no tienen mucho tiempo, pero bueno, de esto iba a tratar la clase que no pudimos tener por las juntas revisoras. ¿Sale? Bueno, nos vemos y después les digo cómo va a ser la evaluación del tercer parcial.